Muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Sara Valentina Parra y quien les habla Camilo Andrés Hernández. Hoy les vamos a hablar sobre electrónica de potencia. Más concretamente les vamos a hablar sobre 5 circuitos de electrónica de potencia, los cuales son rectificador monofásico con puente de diodos, rectificador multifase. Les vamos a hablar sobre disminución de rizado de voltaje con capacitor, conversor dual monofásico con tiristores y conversor full trifásico con tiristores. Como ya les había dicho antes, vamos a empezar con el rectificador monofásico con puente de Dios. Este es un circuito básico de los más elementales que uno se puede encontrar cuando empieza a ver rectificadores en electrónica de potencia. Este consta de una fuente AC que entrega un valor de menos Bm a Bm en un periodo de 2π, el cual está conectado, como pueden apreciar en la imagen de la izquierda, a un puente de 4 diodos, los cuales a su vez están conectados en paralelo a una carga. Bueno, aquí en la parte derecha de la diapositiva se puede ver una comparación entre los voltajes el voltaje de entrada, que claramente es una señal senoidal, y el voltaje de salida, que pues es ya la señal rectificada. Esto se logra gracias a que en el semiciclo positivo el diodo de 1 y de 2 se están conduciendo, dejando pues la señal exactamente igual. Y en el semiciclo negativo los diodos de 3 y de 4 están conduciendo, lo que pues transforma los valores negativos de la señal a positivos, pues, logrando la señal que está señalando ahí mi compañero. También cabe mencionar que el voltaje inverso que reciben los diodos mientras no están conduciendo es menos Vm, que es la señal máxima de la fuente. También podemos mencionar que el valor de este circuito, que entrega este circuito, es de 2 veces el valor máximo de la fuente dividido entre pi. Bueno, a continuación haremos una descripción del rectificador multifase. Este rectificador se compone, pues como su nombre lo dice, de pues, múltiples fases, donde a cada una le corresponde un diodo. Todos estos diodos van conectados a una carga que en este caso se va a representar como R. También, para este ejemplo que vemos que tiene 6 fases, cada una de las fases está desfasada con respecto a la principal 60 grados. Para poder describir las señales rectificadas del rectificador multifase, primero tenemos que analizar cómo son las señales de entrada. Estas 6 gráficas que se superponen aquí corresponden en este caso, a las 6 fases con sus respectivos desfases, valga la redundancia, de cada uno de ellos. Como se pueden dar cuenta, hay unas secciones de periodo que son exactamente los periodos en donde cada uno de los diodos está encendido, en las cuales se puede ver un máximo respecto al resto de fases. Este máximo voltaje, apreciable en cada uno de los periodos, es en realidad la señal rectificada que va a botar el rectificador multifase, como podemos ver en la gráfica de abajo, que básicamente es la misma. Exactamente este P1, B2 y B3 corresponderían a esta señal rectificada acá abajo, que como corresponde al dato que había dicho Sara anteriormente, es una señal que tiene una fase, que tiene un desfase de 2π sobre Q, que Q es básicamente el número de fases. Eh, Como pues, ya se esperaba, la frecuencia fundamental también se ubica en 2pi sobre q, donde q pues, es el número de fases, y eh, ese valor de la frecuencia fundamental va a ser el voltaje máximo de entrada por el número de fases dividido entre pi por el seno de pi sobre q. Listo. Seguimos con la disminución del voltaje de rizado. Como su nombre indica, queremos disminuir el voltaje del rizado que se genera a la salida del rectificador. Este rectificador puede ser monofásico de media onda o de onda completa. ¿Para qué queremos disminuir el rizado a la salida rectificada? El rizado, como se pueden dar cuenta, entre rizo y rizo hay un espacio que básicamente es desaprovechado. Disminuyendo este espacio, podemos tener una señal de C, un valor de C más amplio.
¿Cómo hacemos esto? Nosotros lo que hacemos es aplicar un capacitor en paralelo a la carga. Dicho capacitor, al momento de el diodo, en este caso de un rectificador de media onda, dar corriente a la carga, ese capacitor se va a cargar y va a llegar al pico del rizo, que es básicamente cuando la señal pasa a alternar a negativo, la señal de entrada. Cuando esta señal de entrada se vuelve negativa, el capacitor empieza a entregarle a la carga el voltaje que ya tenía almacenado y básicamente va a decaer descargando el capacitor, generando esta pequeña línea recta que ustedes ven aquí que se va a generar hasta el siguiente pico, que es cuando la fuente cambia de polaridad. Como se pueden dar cuenta, aplicando un capacitor, se eliminan los espacios que hay entre rizo y rizo. Esto hace, como ya les había dicho, un voltaje DC más amplio. Dicho voltaje DC está básicamente definido por esta ecuación que tenemos acá, que es básicamente el voltaje de la salida average, average es promedio, que es básicamente lo que se traduce como voltaje DC. También tenemos un parámetro importante que es el factor de rizado. Si nosotros calculamos el factor de rizado de un circuito sin el capacitor, el factor de rizado debería ser mucho mayor antes de aplicar el capacitor como después de poner el capacitor. Uno. Bueno, para seguir, vamos a dar una breve explicación de conversor dual monofásico con tiristores. Este básicamente es colocar eh, dos rectificadores monofásicos, pero al otro lado de la carga y en sentido inverso, lo que nos va a botar pues un valor de voltaje con el signo cambiado, básicamente. Los conversores duales monofásicos, pues básicamente son coger un conversor monofásico con tiristores que pues sería una de las mitades del circuito, que es lo que vamos a hacer para poder analizar los dos al mismo tiempo. En esta primera imagen de aquí podemos observar cómo sería la secuencia de switcheo para esta primera mitad que la vamos a llamar conversor 1. Para esa primera mitad, pues nosotros tenemos que de a parejas los tiristores van a trabajar de acuerdo a un ángulo. En este caso, las parejas de tiristores están definidas por el tiristor 1, 2 y la otra pareja sería el 3, 4. Arrancamos básicamente con la señal de entrada, que sería la primera gráfica que podemos ver aquí, una señal completamente normal de valor Bm. Desde 0 hasta un ángulo alfa, nosotros tenemos básicamente switchados los tiristores T3 y T4. Estos tiristores, al ser los tiristores que trabajan en la señal negativa, son los que están al contrario, por decirlo así, en el convertidor. Estos siempre se van a encargar de invertir lo que está en lo que está en la carga. Que eso es básicamente lo que nosotros tenemos aquí en esta parte de acá, al inicio. Luego de un ángulo de disparo alfa que va a activar la conducción de los tiristores 1 y 2, nosotros tenemos que nuestra señal de entrada recorre este pico restante en la parte positiva y llega a la parte negativa hasta un ángulo pi más alfa, que es donde terminan de conducir T1 y T2. En este tiempo, nosotros tenemos que la salida de este rectificador va a llegar a cero y conduce a un poco de la parte negativa. Esto se debe a que las bobinas, al momento de cargarse y que la fuente switche y cambie de polaridades, las bobinas entregan una corriente como si fueran una fuente. Esto hace que, aunque los tiristores ya no conduzcan por la inversión de la fuente, se pueda apreciar a la salida de uno de estos, este pico, en la mitad negativa. El conversor 2, el convertidor 2, pues básicamente sería esta misma señal, pero al revés, como podemos ver en la tercera gráfica. El conversor dual monofásico con tiristores, pues básicamente es un circuito controlado con tiristores. Estos tiristores se controlan con una señal de disparo que está básicamente definida en un ángulo alfa. Y esta señal se tiene que volver a disparar cada pi más alfa. La suma de estas dos, de las dos mitades, la suma de los dos convertidores, pues va a generar esta señal de salida que tenemos acá abajo. Y ya para concluir esta presentación, les venimos a presentar el conversor trifásico full con tiristores. Al presentar tiristores, esto lo convierte en un circuito controlado.
Básicamente se controla a través de un disparo que en las gráficas que vamos a ver posteriormente se grafica como un alfa. Esta consta de una fuente trifásica en estrella a la cual cada una de sus fases va a conducir por dos de los 6 diodos que se presentan aquí. Este, pues estos diodos van a estar en paralelo todos a una carga, que en este caso va a ser altamente inductiva. La frecuencia de switcheo pues va a depender de cuál es la onda con mayor valor de C en ese tramo. Como podemos ver acá en la imagen, al principio los diodos que están conduciendo son T5 y T6. Después de esto conducen T6 y T1. Y así sucesivamente van a estar encendidos un par de tristores, eh, pues dependiendo cuál sea el valor de la onda con mayor valor. En la gráfica 3 podemos ver la salida. En este caso, pues T6 es el tiristor que está encendido, después va T1, T2, T3, T4, T5 y otra vez T6. La frecuencia de los tiristores de switcheo de los otra vez batería baja. Bueno, aquí podemos ver el voltaje de entrada de cada una de las fases, eh, desfasada respectivamente 120 grados con respecto a las demás. En la segunda gráfica podemos observar eh, que cada transistor se enciende cada pi tercios, en un intervalo de pi tercios, y por lo tanto eh, va a estar encendido eh, mientras el voltaje máximo sea mayor en esa fase que los demás. Como por ejemplo, pues, está pasando aquí que el piristor T6 está encendido junto a T5 y está encendido junto a T1. Eh, en la gráfica de abajo se puede observar el voltaje de salida ya con la onda rectificada. La ventaja pues, que tienen estos conversores trifásicos es que no se, o sea, la señal sale con un buen valor de C, por decirlo así, que no es necesario, digamos, adicionarle eh, un capacitor adicional como pasa con los monofásicos para que mejore el voltaje de pesado. Aquí ya no es necesario. Y pues ya, eso fue todo.